¿Cómo están, muchachos? Bien, espero que se encuentren bien. Eh, para la clase asíncrona, muchachos, del día de hoy vamos a dejar entonces este video con el cual vamos a completar la funcionalidad que estábamos construyendo la clase anterior, ¿vale? Habíamos dejado listo nuestro frontend, por así decirlo, de tal forma que teníamos una caja de texto para el nombre de usuario, una para la password y un botón para iniciar sesión, ¿verdad? Entonces vamos a dar funcionalidad a esto, ¿ok? Primero, entonces, lo que tenemos que hacer, muchachos, es rescatar, por así decirlo, los valores que tenemos en nuestro frontend, que viene siendo este activity main, ¿verdad? Esta, por ejemplo, se llama txt username y, por ejemplo, la de abajo se llama txt ¿dónde está el ID? Acá está, txt password, ¿vale? Y por último el button se llama btn login, ¿vale? ¿Cómo se rescatan esos elementos ya para poder obtener lo que están almacenando dentro y todas sus características? Bueno, hay varias formas, ¿ok? Por ejemplo, la más antigua y común es buscarlo por el ID, ¿vale? Fíjense que diríamos acá ya var btn, por ejemplo, login, ¿ok? Sería igual ya a find view by ID, busca una vista por el ID, ¿vale? Acá tenemos que pasar, por ejemplo, de qué tipo vendría siendo esa vista. Es una vista de tipo button, ¿ok? Generalmente todos los componentes, muchachos, van a ser vistas, ¿ok? Son en sí es una view. Esto es una view, esto es otra view, ¿vale? Esto es otra view, lo que tenemos acá, ¿vale? Todo es una vista o se trata como view. Entonces, las views tienen un tipo, ¿ok? En este caso, el tipo del btn login es de tipo button. Yo le hago alt enter y importa la librería para que lo reconozca, ¿ok? Ahora, acá debo proporcionar yo el ID. ¿De dónde o cómo obtengo el ID? No es tan simple como colocar btn login, ¿vale? No me lo reconoce. Que tengo que ir a la carpeta de recursos, punto, en este caso es ID, punto, y aquí nos van a aparecer el ID de nuestro botón. En este caso, btn, por ejemplo, login, ¿vale? Ahí está, entonces, el botón, ¿vale? Después yo podría decir entonces btn login punto y me aparecen todos sus métodos, ¿vale? Y sus propiedades, ¿se fijan? Una serie de elementos para poder manejar ese botón desde el backend de nuestra aplicación, ¿vale? Por ejemplo, otra forma, o sea, para las cajas de texto diríamos exactamente lo mismo. Por ejemplo, txt username, ¿vale? Va a ser igual a find view by id. Es un text input layout. Ahí está, ¿vale? No aparece como text field como tal, sino que aparece como text input layout, ¿vale? Que es básicamente lo que tenemos acá. Bien, entonces hago exactamente lo mismo. R de resource.id.txt username. Y ahí tenemos entonces nuestra caja y podemos acceder, por ejemplo, a sus propiedades. Por ejemplo, digo txt username punto y también obtendré aquí todos sus métodos y sus parámetros. ¿Se fijan? Entonces, muchachos, esa es la forma, por así decirlo, más básica o la forma antigua ya de rescatar los elementos desde las vistas, los componentes desde las vistas, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es simplemente utilizar también otra forma, ya que se llama en este caso view binding, ¿ok? Que es la forma actualizada, la forma 2021 para obtener los componentes desde mi frontend, ¿vale? ¿Cómo se trabaja con esa vista? Con el view binding, perdón. Muy fácil, vamos a ir acá a Gradle Scripts
vamos a ir aquí al donde dice module app y el nombre de nuestra aplicación, y vamos a colocar una pequeña dentro de aquí de la carpeta del apartado Android. Vamos a colocar una configuración, ya esa configuración se va a llamar así, build features, ya build features, ok, claramente ahí no va a aparecer, pero existe, bien, y le vamos a colocar view binding ya igual a true. ¿Fijan? Esto es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, Android 4 o superior, versiones de Android 4 o superior, ¿vale? Nosotros estamos en una versión superior a Android 4, ok, de hecho lo pueden ver en help about, por ahí les va a salir la versión, ¿vale? Y por ejemplo para versiones inferiores diríamos view binding, que ahí aparece al tiro, ¿vale? Y colocaríamos acá enable igual true, ¿vale? Como estamos, aquí le vamos a colocar Android inferior a 4, ok. Entonces ahí tenemos, si estamos en 4 o superior, esta es la característica que vamos a utilizar. En Android inferior a 4 vendría siendo esta de acá, ¿vale? Así que la vamos a dejar como comentario. Bien, guardamos y aquí vamos a colocar sync now. Lo que va a hacer es simplemente sincronizar mi proyecto ya con el tema de esta característica que vamos a implementar en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces cerramos acá, vamos a nuestra clase main activity, bien, y lo que vamos a hacer es aquí arribita vamos a generar una property para esta clase. Nosotros ya sabemos generar propiedades para nuestras clases, ¿verdad? Vamos a decir entonces public var, ¿vale? De tipo, se va a llamar binding, bien, binding, y es de tipo activity main binding. Ahí aparece, ¿se fijan? Este es el tipo de esta propiedad. De hecho ya vimos cómo declarar variables, ¿se acuerdan? Decíamos var nombre de tipo string, ¿verdad? Estamos utilizando básicamente la misma forma que iba a decir public var nombre de tipo string. ¿Qué pasa? Que esta es de tipo activity main binding nomás, ¿vale? De hecho, si se fijan, esto tiene el nombre activity main, ¿vale? Main activity. Entonces, tiene que ver con eso, ¿vale? Ahora, las propiedades que se inician tarde tienen que llevar el late init para que no me den ningún tipo de error, ¿vale? Entonces, además de agregar esta propiedad acá, lo que vamos a hacer es, por así decirlo, eliminar esto de acá, ¿vale? Lo vamos a comentar porque lo vamos a cargar, ¿vale? Lo vamos a borrar y vamos a decir que binding la vamos a inicializar, ¿vale? Vamos a decir binding va a ser a activity main binding, ¿ya? Punto no bind, sino que punto inflate, ¿vale? Vamos a inflar. ¿Y qué vamos a inflar? La layout inflater, ¿vale? Ahora, el set content view que teníamos aquí lo vamos a volver a setear, pero con ahora nuestro binding punto root, ¿vale? Y eso es todo. Ahí tenemos ya view binding implementado para nuestra main activity. Bien, ahora lo mismo que hacíamos para, por ejemplo, capturar estos botones, lo hacemos súper sencillo. Por ejemplo, vamos a decir binding punto, y ahí me aparecen los tres componentes que hasta el momento tengo. ¿Se fijan? btn login de tipo button, txt password de tipo text input layout y txt username de text input layout. ¿Se fijan? Así de simple, muchachos. View binding, forma del 2021 para
obtener los componentes del frontend, ¿vale? Entonces, por ejemplo, al btn login le vamos a setear un método que se llama setOnClickListener, ¿vale? Esto lo hacemos en el onCreate, o sea, cuando mi actividad, mi aplicación se lance, por así decirlo, al btn login le vamos a setear un onClickListener, que es una alarma, ¿ya?, que se va a agregar a ese botón de tal forma de que cuando se presione salte esa alarma y avise, sabes que presionaron el botón login, ¿vale? Entonces a este método le vamos a pasar una función, ¿ok? Una función que todavía no tenemos creada, ¿vale? Pero la vamos a crear en breve. Vamos a decir entonces acá una fun y le vamos a colocar que esta función se llama login in, ¿bien? Y listo. Y acá vamos a pasar entonces login in. ¿Se fijan? Entonces este botoncito tendrá una alarma activada de tal forma que cuando alguien lo pinche o lo clique saltará esa alarma y ejecutará esta función, ¿vale? Por ejemplo, lo podríamos testear con un toast. Fíjense, los toast, muchachos, son esas típicas notificaciones que aparecen abajito. Fíjense, nosotros vamos a hacer un toast acá para que nos salte un aviso de que hemos cliqueado el botón. Entonces vamos a decir toast punto aquí es make text, ¿vale? Me va a pedir un par de parámetros. Esos parámetros son, por ejemplo, el contexto, yo le voy a decir this, ¿vale? El contexto es básicamente quien lanza esta alerta y la va a hacer la main activity, por eso decimos this, ¿bien? Ahora, el mensaje que vamos a lanzar, vamos a decir has cliqueado el btn login, ¿vale? Ese va a ser el mensaje que tendrá la alerta. El tercer parámetro es el largo, vamos a decir toast punto y el largo puede ser corto o largo, ¿vale? Vamos a decir short, ¿bien? Y por último afuera le colocamos punto show simplemente, ¿bien? Eso es todo. Esto es para generar una alerta. ¿Qué alerta? La vamos a revisar al tiro. Voy a detener la aplicación y la vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a esperar que la ejecute. Y ahí tenemos la aplicación. Fíjense, entonces yo pincho en el iniciar sesión y dice has cliqueado el btn login. ¿Se fijan? Porque ya tenemos a alguien que está escuchando, de tal forma que cuando se cliquea el botón avisa, ¿vale? Y se corre la función que hemos llamado btn login. Bien, así de simple, muchachos. Ahora, tenemos que capturar los datos que, por así decirlo, vengan en esos txt. Pero para ello vamos a mejorar acá la clase user. Bien, la clase user la vamos a dejar simplemente con dos atributos, ya que se iniciarán tarde, que serán los mismos, username, ¿vale? Username y password, ¿vale? Esa va a ser nuestra clase con la que vamos a trabajar. Y vamos a agregar otra Kotlin class que se va a llamar user provider, ¿vale? Vamos a simular como que tuviésemos una base de datos, ¿vale? Vamos a simular una base de datos. Entonces, esta clase lo que va a hacer es tener un listado de usuarios. Entonces voy a decir aquí private val, porque no la vamos a modificar. Se va a llamar, podríamos decir, lista de usuarios, ¿vale? Y va a ser igual a una list of, ¿vale? En este caso de la clase de tipo user, que es la que tenemos acá, una lista de usuarios, ¿vale? Y le vamos a setear un par de usuarios. Vamos a decir user, se acuerdan cómo instanciábamos, y decimos user, aquí debería decirme username igual a ver,
lo vamos a hacer. Y el password, vamos a ver por qué no me aparecen las propiedades al tiro, lo revisamos, ¿vale? Y el password va a ser tanto. Aquí vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el password para este usuario va a ser test@inacapmail.cl, ¿vale? Ahora, ¿por qué no me aparece esto? Puede ser porque las dejé como... Ah, no, están públicas, de tipo string, se llama username y password, ¿vale? La clase user. Se los vamos a colocar en el constructor, ¿vale? Se los vamos a colocar en el constructor acá para que los podamos inicializar al tiro. Entonces vamos a decir, si no lo coloco acá en el constructor, muchachos, acá el user provider no me lo acepta en el paréntesis. Básicamente tendría que ir primero crearlo, instanciarlo y después crearlo. Así que lo vamos a hacer para hacer esta línea más rápido, ¿vale? Entonces fíjense, vamos acá y le vamos a decir que me pida el user y me pida la path cuando lo estoy construyendo, ¿vale? Los dos de tipo string, y eso es todo, ¿vale? Ahora, acá abajito vamos a decir que esto va a ser igual a le vamos a sacar el late init, ¿vale? Y le vamos a decir que va a ser igual a user punto no, user no, bien, no le vamos a pasar el uppercase y el pass va a ser igual a pass, y eso es todo. Ahora volvemos al user provider y ya esto no debería molestarme. Claro, ahora me sigue molestando, pero por otra razón. Es porque realmente aquí yo quiero seguir creando más usuarios. Bien. User, entonces vamos a guardar. ¿Por qué me...? Ah, es por el nombre del val. User era user y pass. Ahí está. ¿Vale? Y vamos a crear otro usuario acá. De hecho, vamos a copiar esto y vamos a colocar acá. Supongamos que tenemos varios usuarios, ¿vale? Después lo modificamos. Estamos simulando una base de datos. La comita siempre. Pum. Ya, todos esos usuarios supongamos que están guardados en mi base de datos. Yo voy a iniciar sesión con uno de estos, ¿vale? Aquí le vamos a colocar alumno, profesor, guardia, director y asistente. ¿Se fijan? Una lista de usuarios, ¿vale? Facilito, ¿ok? Ahora vamos a crear un par de métodos que van a validar el usuario. Por ejemplo, vamos a decir, podríamos tener una función que me retorne get all users, por ejemplo, ¿vale? Que no recibe ningún parámetro, pero retorna una lista de user, ¿vale? Y esto lo único que haría sería return this punto lista usuario. Así de simple, ¿vale? La primera función que me retorna a todos los usuarios. Vamos a tener una función que va a validar si el usuario existe o no existe según el nombre de usuario que le pasemos. Vamos a decir user exists, ¿vale? Va a retornar esto un booleano. Entonces le colocamos acá boolean y va a recibir como parámetro un username, ¿vale? De tipo string. Entonces esta función lo que va a hacer es que va a recibir un nombre de usuario, lo va a buscar acá y va a decir, ah, sí, verdadero, positivo, existe. Y si no lo encuentra va a decir negativo, no existe, falso, ¿vale? Acá en Kotlin es muy sencillo hacer eso porque las listas, muchachos, tienen una función para buscar, ¿vale? Vamos a decir return, entonces, lista de usuarios, punto, y aquí tengo varios métodos yo para trabajar con esta lista. ¿Se fijan?
El que vamos a utilizar es vendría siendo .any, ya le vamos a decir .any, bien, y dentro de llaves, ok, dentro de llaves vamos a decir que me retorne, ya, o me retorne aquel si el usuario existe o no. ¿Cómo? It, muchacho, esto lo que hace es como una especie de for each, ¿vale? Un iterator, ya, por eso que se llama it. It toma el valor de cada usuario, entonces yo voy a decir it.username igual a el username que estamos pasando desde acá, ¿vale? Entonces, si se fijan, esto retorna un booleano, ¿ya? Ahí está, boolean. ¿Se fijan? Básicamente recorre toda la lista de usuarios. Si encuentra cuando coincide username con username, va a decir true. Si recorre toda la lista y no hay ninguno que coincida acá, por ejemplo, con test inacap, ni con alumno, ni con profesor, va a decir, sabes que recorrí toda la lista y no encontré nada con el criterio que me estás diciendo tú, de que username coincida con el que estamos buscando, ¿vale? Por eso que Kotlin nos da la chance de hacer mucho menos código. Antes nosotros esto teníamos que declarar una variable, encontrado por ejemplo, hacer un for each en Java y ir uno por uno también ahí haciendo la lógica hasta que encontráramos y retornáramos algo, ¿verdad? Aquí es mucho más simple, es súper breve. En una línea de código tenemos todo lo que necesitamos. ¿Se fijan? Listo, ahí tenemos lista nuestra función de el userExist. ¿Vale? La siguiente función, muchachos, va a ser muy parecida, pero va a validate pass. Le vamos a colocar, vamos a recibir un username, ¿ya? Y vamos a recibir la pass, ¿vale? También de tipo string. Y lo que va a hacer es exactamente lo mismo que arriba. Vamos a retornar un booleano que diga, sabes que encontré ese usuario y la pass que se está ingresando es la de ese usuario, es la que tenemos acá, ¿vale? Le decimos boolean entonces. Ok, abrimos y sellamos llaves y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a retornar lista usuarios.any, ¿vale? Y cuando lo vamos a retornar verdadero, cuando it.username sea igual al username que está llegando como parámetro, a ese de ahí, ¿vale? Y además con ampersand el mismo, ya, el mismo usuario, su contraseña coincida con la que estamos recibiendo como parámetro, que se llama pass, ¿vale? Entonces, así de simple, muchachos, tenemos un método que va a buscar el nombre de usuario, que ya sabemos que va a existir porque tenemos este método, ¿vale? Pero ahora lo va a comparar el nombre de usuario con la password, ¿vale? Y va a retornar verdadero. ¿Sabes qué? A ese usuario que están colocando ahí, esa es su password, ¿vale? Listo. Nada más. Bien. Eso es todo. Ahora, vamos a crear una función para retornar un usuario en particular con toda su información. Y le vamos a colocar getUser, ¿vale? Vamos a recibir entonces un username nuevamente de tipo string, ¿vale? Y vamos a tener un retorno. El retorno va a ser un user, ¿vale? Un usuario, la clase user, ¿vale? Listo. Ok, y aquí vamos a decir lo mismo. Retorno entonces usuarios, no, en este caso, lista usuarios, .find, vamos a utilizar el método .find, ¿vale? Y vamos a buscar it.username sea igual a la que está llegando como parámetro, que es esta de ahí arribita, ¿vale? Me da un error. Si se fijan, esto lo que me va a retornar es un usuario, ya, pero con un signo de exclamación, ¿vale? O sea, con una interrogación. ¿Qué pasa? Que puede que en algún momento esto no encuentre nada, por tanto retorne nulo, ¿vale? Entonces aquí hay que Kotlin se quiere asegurar de eso y le coloca entonces el signo de pregunta aquí, ¿vale? Porque fíjense que ¿qué pasa si yo digo return lista usuarios.find y no hay ningún usuario que coincida con ese nombre de usuario? El retorno va a ser nulo. Entonces, para especificar la nulabilidad, Kotlin usa
estos signos de interrogación. Igual más adelante los vamos a seguir viendo en muchas clases, ¿ya? Y los vamos a utilizar también en muchos lugares, porque explican eso, nula habilidad. El retorno de esta función puede ser nulo. Entonces, este signo de pregunta acá lo especifica. De hecho, acá me lo dice. Si se fijan, retorna T, pero con un signo de pregunta. No retorna la T solita, ¿vale? Así que con eso ya, muchachos, tenemos, por así decirlo, una clase que se llama UserProvider, que tiene un listado de usuarios y tiene los métodos, por así decirlo, para comprobar si los usuarios existen, validarle la paz, buscar un usuario en particular y obtener todos los usuarios si yo quiero, por ejemplo, mostrarlos por ahí en una lista, ¿vale? Entonces, volvemos a main activity, ¿vale? Y vamos a trabajar con esa clase, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la lógica en el botón login in para buscar lo que se está tratando de ingresar. Bien, entonces vamos a comentar el toast y vamos a decir simplemente acá, vamos a validar, vamos a crear una variable de tipo userProvider, ¿vale? Le vamos a decir que va a ser igual a userProvider, listo, var, acá, var userProvider igual userProvider. Instanciamos una clase de la que tenemos acá. Bien, listo. Después vamos a obtener el valor ya de las cajas de texto. Vamos a decir username de tipo string, y va a ser igual a binding punto txt username, en este caso punto edit text, ¿vale? Y aquí me sigue pudiendo, me pregunta también el signo de pregunta, punto text, ¿vale? Y punto toString, ¿vale? Porque el text en realidad no es algo de tipo string, entonces me va a molestar acá por el dato. Fíjense que si yo le digo punto text nomás, me da error. ¿Por qué? Porque la propiedad text es un editable, ya no es un string. Entonces yo le tengo que transformar a string con el típico método toString, ¿vale? Ahí tenemos entonces la para el username, y aquí vamos a tener la paz, ¿vale? Y aquí cambiamos txt password y exactamente lo mismo, ¿vale? Si se fijan acá también hay nula habilidad, puede que ese edit text sea nulo, pero nosotros igual sabemos que no va a ser nulo, pero Kotlin es así, ¿bien? Una vez que tenemos, por así decirlo, capturado estos valores, vamos a hacer una pregunta. Vamos a preguntar si estos dos datos han sido llenados o no, o sea, no vienen vacíos. Con un if muy sencillo, igual que en Java, el if, vamos a decir si username, que es esta variable que tenemos ahí arribita, punto is not blank, ¿vale? Si no está en blanco ese texto, ¿ok? Y además, si el pass punto is not blank también, ok. Si estas dos cosas no están en blanco, estamos entonces ok. Tenemos que validar si existe el usuario, vale. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si están en blanco cualquiera de estos dos, vamos a hacer uso de un error, ¿vale? Vamos a hacer uso de una notificación y vamos a decir toast.makeTest y le vamos a colocar que todos los campos son necesarios. Bien, así de simple, una notificación, ¿vale? Ahora vamos a hacer uso de los métodos que acabamos de crear en el UserProvider para validar si el usuario existe o no. Primero vamos a validar si el usuario existe. Entonces nosotros tenemos un método que se llama si_user_exist, ¿verdad? Perdón, UserProvider.userExist, y le pasamos username, ¿verdad?
Ahí está. Username. Si esto retorna, este método retorna un booleano de verdadero y falso, ¿verdad? Ahí está. Booleano, ¿se fijan? Entonces si existe va a retornar verdadero. Entonces simplemente lo dejamos así. Si existe, entonces estamos aquí. Usuario efectivamente existe, ¿vale? Vamos a validarle su pass, ¿vale? Vamos entonces a decir otro if. Si user provider punto validate pass, le pasamos los dos parámetros, el user name, y le pasamos pass, ¿se fijan? Si esto retorna verdadero, entonces quiere decir que todo está ok y el usuario efectivamente existe y además la contraseña es correcta. Entonces vamos a decir todo ok. Bien. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo aquí el usuario no existe? ¿Vale? Me da falso al buscar el usuario. Vamos a hacer un toast y vamos a decir que el usuario no está encontrado. Usuario no encontrado. Bien. Y si por ejemplo este if de acá me da error, o me da falso mejor dicho, lo que vamos a hacer es que decir que la contraseña es incorrecta. La password ingresada es incorrecta. ¿Vale? Así de simple. Ahora, acá tenemos que navegar a la otra actividad. Bien, si se fijan, aquí me dice un to do porque me lo reconoce como un quehacer, ¿vale? El to do aquí, entonces podríamos colocar el to do ahí, navegar a la actividad. ¿Se fijan? Y ahí esto el to do es como para, yo coloco código, por así decirlo, que me falta por hacer y después reviso el to do, son las tareas, y aquí tengo una tarea que hacer, un to do. Bien, ahí estamos entonces ya prácticamente con todas las validaciones listas. Lo único que nos falta hacer, muchachos, es navegar hacia la otra actividad. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Bien, primero tenemos que agregar una actividad. Entonces acá, por ejemplo, vamos a agregar un new package y le vamos a colocar view, porque ya tenemos el model. Si se fijan acá, tenemos model y tenemos view, y vamos a mover nuestra main activity a view y le vamos a colocar acá refactor. ¿Okay? Y ahora dentro de las view vamos a agregar una nueva activity. Vamos a ir a la galería y vamos a colocar una empty activity. ¿Ok? Siguiente, y le vamos a dar el nombre. Le vamos a colocar menú principal. ¿Vale? Ahí activity menú principal, el layout. ¿Vale? Generamos el layout file. Bien. Estamos en el package ese, y si se fijan podríamos utilizar Java o Kotlin. Vamos a seguir utilizando Kotlin. Así que le damos simplemente finalizar. Bien. Y aquí estamos, como pueden ver, en otra actividad, muchachos, vacía. Bien. ¿Qué pasó acá? No sé qué pasó. Import. Ya, ahí está. ¿Se fijan? Tenemos otra actividad vacía, igual como lo teníamos al principio este elemento. ¿Se fijan? Menú principal. Y aquí tenemos la vista de ese menú principal, que realmente no tiene nada. ¿Vale? Podríamos agregarle cualquier cosa para especificar cuál ha sido el usuario que ingresó, por así decirlo, a nuestra aplicación, ¿vale? Así que igual tenemos varias chances por ahí. Por el momento, muchachos, por el momento vamos a dejar simplemente por aquí arribita un text view, ¿vale? En el cual vamos a colocar el nombre
del usuario que ha ingresado, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Si se fijan, acá tenemos un constraint layout, ¿vale? Podríamos sacarlo de material.io o el componente, o simplemente lo vamos a hacer rápido de tipo text aquí, un text view, y lo vamos a agregar acá, ¿vale? Como estamos en un constraint layout, ayer hablamos un poquitito de ello, tenemos que engancharlo, ¿verdad? Para que no me dé error. Entonces lo vamos a enganchar, por ejemplo, en el top, a la muralla del top, acá al lateral, a ver si me toma, acá a este ladito, y por último abajito. ¿Me tomó? No, no, es que por el zoom. Ahí. Bien, tenemos esas propiedades, lo cual le eh, vamos a cambiar el font size, el text size, ¿vale? A ver si le damos 30 dp. Bien, sí. Ya ahí, bien. Y le vamos a colocar un ID, ¿vale? Aquí ya lo tenemos. Ahí está el ID. Se va a llamar txt tv, mejor, de TextView, username, ¿vale? Ahí tenemos. Entonces nuestra pantalla, nuestra siguiente pantalla, se mostrará el nombre de usuario del que ha iniciado sesión y nada más, ¿vale? Aquí esto igual lo puedo mover si quiero. Ahí, ya, si lo quiero un poquito más arriba, ¿vale? El bias, este es horizontal, este es el vertical. Le vamos a bajar a un 10%, a 0.1, ¿vale? El bias tiene que ver con el constraint layout. Estas propiedades son todas del constraint layout, ¿vale? Para ajustarlo, por así decirlo, a la pantalla. Nosotros acá en el otro actividad utilizamos el frame. Aquí vamos a utilizar, lo vamos a bajar con ese, con el constraint layout, ¿vale? No pasa nada. Bien, listo. Tenemos ya nuestra actividad y tenemos dónde vamos a representar, dónde vamos a escribir, por así decirlo, al usuario. Entonces vamos a cerrar la vista a nuestro frontend, vamos a cerrar esta clase, este user provider y este activity main, ¿vale? Vamos a trabajar con menú principal y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a trabajar con view binding. ¿Cómo era? Sumamente sencillo. Private late init var, ¿vale? Que se va a llamar binding, ya, y este tipo en este caso es activity menú principal binding. ¿Se fijan? Ahí está. Activity menú principal binding. ¿Qué hacemos? Que lo vamos a cargarnos este código y vamos a inicializar esa variable binding, ¿verdad? Va a ser igual a activity menú principal punto era inflate, ¿verdad? Inflate. ¿Y qué vamos a inflar? Layout inflater, ¿vale? Y después decimos simplemente set content view, decimos binding.root, y eso es todo, ¿vale? Ahora entonces vamos a encontrar a nuestro txt por ahí. Vamos a decir binding.tv username. Ahí está, ¿se fijan? Entonces con eso vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo se navega desde una pantalla a otra? Eso es lo que nos está faltando acá, ¿vale? Se navega, muchachos, a través de algo que se conoce como intent, ¿vale? Lo vamos a dejar acá. Intent, ¿vale? Los intent básicamente son la navegación, ¿vale? Vamos a revisar aquí un intent, fíjense, vamos a ir a la documentación, intent, Android. Acá está la documentación oficial. Y los intent, muchachos, son la forma de navegar, por así decirlo, entre una pantalla y otra. ¿Vale? Aquí no me explica. Mira, a ver, docs. Activities. Aquí están los intent. Bueno, pero por acá tiene que aparecer.
ahí está, intent, ¿vale? Los intent, muchachos, son, por así decirlo, la forma de navegar, ¿vale? Si alguien quiere ver el detalle de la navegación, lo puede ver acá, está la documentación oficial, ¿ok? Pero es eso, ¿vale? Es la forma de navegar. Nosotros tenemos que declarar un intent, ¿vale? Entonces vamos a decir val intent, ¿ok? Y va a ser igual a intent, a la clase intent, ahí está. Y le vamos a pasar un par de parámetros. Le vamos a pasar el contexto, que es this, y le vamos a pasar hacia qué clase vamos a navegar. En este caso vamos a navegar hacia menú principal, ¿verdad? Pero debo pasarle aquí .2.2.class Java. Básicamente vamos a esa clase, ¿ok? A menú principal. Aquí tenemos declarado el intent, y al intent, muchachos, le vamos a agregar, por así decirlo, parámetros. Porque si yo lo ejecuto así, este intent, ¿qué es lo que hace? Me abre la otra actividad, pero no lleva ningún valor, nada. Para darle valores al intent, yo digo put extra, ¿vale? El put extra lo que hace es como formar un paquetito en el cual este intent llevará consigo, además de navegar, llevará una mochilita con harta varios datos, por así decirlo, ¿ok? Vamos a colocar un put extra, entonces son dos valores. Le vamos a dar el user, que es la key. Cómo lo vamos a reconocer al otro lado este valor, ya es como el get parameter en Java, en web, ¿verdad? Y le vamos a decir entonces acá, por ejemplo, user provider get user, ¿vale? ¿Y cuál es el usuario que vamos a buscar? El que está seteado en username, ¿vale? Acá me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque para que este usuario pueda, por así decirlo, navegar entre intents, debe implementar acá una clase, muchachos, que es serializable, ¿ya? Entonces le vamos a colocar aquí serializable. Con serializable lo que hacemos es básicamente decir que se puede serializar, puede trabajar como un stream. Entonces es como algo interno, ¿ok? Entonces puede viajar como un objeto en sí, porque aquí lo que estamos pasando es un objeto. Yo podría colocar acá un intent, ya, intent.putExtra, la key le colocáramos saludo, por ejemplo, y pasarle un texto cualquiera. Por ejemplo, hola mundo, ¿vale? Y no tendría ningún problema, porque estoy pasando un string, ¿vale? Pero acá estoy pasando un objeto completo, es el user. Este método me retorna un usuario, ¿se fijan? Me retorna un usuario. ¿Ok? Entonces está realmente viajando un objeto completo hacia la otra ventana. ¿Bien? Entonces ya tenemos cargado, por así decirlo, el intent, lo tenemos creado y le colocamos en la mochila dos elementos, ¿vale? Uno de tipo usuario, que lo vamos a buscar como usuario al otro lado, y uno que se llama saludo, ¿ok? Ahora simplemente me falta lanzar, ¿ya? Ese intent. Entonces yo digo acá el método start activity y le paso el intent que acabamos de crear. ¿Se fijan? Listo. ¿Qué va a hacer entonces? Cuando todo salga bien, navegamos a la otra actividad así. Ahora, estoy en menú principal y debo yo reconocer ese intent, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo reconozco? Muy sencillo, vamos a decir aquí val bundle, ¿vale? Va a ser igual a intent.get extras, ¿vale? Que es un método, por así decirlo, que recoge esa mochilita y la deja en esta mochila. Perdón, en este objeto. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, una variable de tipo usuario, que se llama user, va a ser de tipo user, bien, y va a ser igual a bundle. Usamos aquí el signo de pregunta de todas formas porque puede ser nulo, ya. Y Kotlin sigue pensando que ese objeto que venga ahí puede ser nulo. Entonces podemos
tenemos que decirle que ya sí puede ser nulo a pesar de que nosotros sabemos que no es nulo. Y acá entonces lo rescatamos con el get serializable y la key que le colocamos, que fue esa. Si se fijan, ahí está. ¿Vale? Listo, esto hay que importarlo. Y en este caso tenemos que colocar acá as user. Es como un casting. Bien. Ahí tenemos entonces el usuario. Entonces yo acá al binding.tb username.text le puedo decir que sea igual a user.username. ¿Vale? Y listo. Eso es todo, muchachos. Vamos a detener y vamos a ejecutar. Vamos a iniciar sesión con uno de los usuarios que el user provider nos va a proporcionar. En este caso vendría siendo, por ejemplo, el primero test arroba test punto, no, inacap, creo que es inacapmail.cl, y la contraseña sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Iniciar sesión y ahí estamos ya en la otra actividad, se fijan, con el nombre de usuario mostrado. Ya aquí podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿vale? Mostrar los datos que quisiéramos. Ahora nuestro usuario solamente tiene un nombre de usuario y contraseña, pero la imaginación ahí, muchachos, da para mucho, ¿ok? Simplemente podemos hacer muchas cosas ya en nuestra aplicación. ¿Qué queríamos demostrar acá? Bueno, varias cositas, pero sobre todo cómo navegar de un lugar o de una actividad a otra, de una pantalla a otra, ¿vale? Vamos a testear esto para que, por así decirlo, en el caso de que el usuario esté bien, pero la password esté mal, ¿vale? Veamos si funciona. Test arroba inacapmail.cl, ya, y la contraseña 1234. Pum, iniciar sesión. La password ingresada es incorrecta. Ahora, si el usuario, por ejemplo, lo colocamos ahí, pum, iniciar sesión, usuario no encontrado. Y si ya no hay ningún dato, ¿vale? El error que va a decir va a ser todos los campos son necesarios. ¿Se fijan? Listo. Ok, para finalizar, muchachos, al menú principal, a la vista, le vamos a agregar un botón, ¿vale? Le vamos a agregar un botón, sencillito también el botón. Lo vamos a colocar acá. Ok, lo vamos a enganchar abajo y a los lados, de tal forma que quede en el centro, ¿vale? Y le vamos a dar un margen un poquito de abajo. Bien, ahí se pone el bias. ¿Se fijan? Le vamos a colocar, este es el horizontal. No me lo tomó como lo asigné directamente abajo. Ahí está en margin bottom 28 de P, ¿vale? Le vamos a cambiar el texto. Le vamos a colocar volver. Ok. Y el btn va a ser btn back, ¿vale? Así se va a llamar. Ok. Entonces vamos a ir a nuestro backend. Bien. Y vamos a decir, por ejemplo, acá binding.btnback.setOnClickListener, ¿vale? Y le vamos a asignar un método que simplemente se llama, a ver si me aparece, onBackPreset. Listo. Eso es todo, ¿vale? Entonces, con esa función lo que hacemos es volver a la actividad anterior, ¿vale? Vamos a ver si es verdad. Y estamos, vamos a iniciar sesión con test. Vamos a iniciar con alumno arroba inacapmail.cl y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Iniciamos, ahí estamos y colocamos volver. Eso es todo. ¿Se fijan? Pum, 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 pum. ¿Vale? Ahora, estos métodos, por ejemplo, ahí si se fijan me aparecen los datos, ¿vale? Me aparecen los datos. Yo podría borrar esos datos. ¿Dónde podría borrarlo?
en, por ejemplo, uno de los eventos, no en el onCreate, ¿verdad? Pero en alguno de los eventos que se producen después de que la actividad vuelve a vivir, ¿vale? Porque este método, cuando yo vuelvo atrás desde la otra actividad, ya no se ejecuta, ¿verdad? Pero más adelante vamos a hablar de ello. Con esto, simplemente, muchachos, terminamos el vídeo de hoy, ¿ok? Si hay algo que todavía no entienden, lo vemos la próxima clase, ¿vale? Pero eso sería, ¿ok? Cualquier cosa ya saben dónde encontrarme y nos estamos viendo. Chao, chao.